Continuando con el tema del Espíritu Santo en el individuo, hablaremos sobre ese maravilloso Espíritu Santo y el carácter del cristiano. La seguridad de ser hijos de Dios permite que el Espíritu reproduzca en nosotros el carácter y las bendiciones de la familia a la cual pertenecemos ahora. Dios pone en nosotros espíritu de libertad, espíritu de poder, espíritu de semejanza con Cristo. Hablaremos de cada uno de ellos de una manera bíblica y de una manera bibliocéntrica, diciendo en cuanto al espíritu de libertad. eh, lo hemos registrado en Gálatas 3:2 cuando hace una pregunta aquí el apóstol Pablo, diciendo: ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? Esta pregunta la hace, vuelvo a repetir, Pablo a los Gálatas, quienes habían sido tentados a regresar al legalismo. La libertad que Jesús nos da no es para dar rienda suelta a nuestros malos deseos, muertos a la ley que nos tenía bajo su poder. Muertos a esa ley, nosotros quedamos libres para servir a Dios en nuestra vida en el Espíritu y no bajo la ley escrita. En Romanos capítulo 7, el versículo 6 dice: pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la ley ya, digamos, anticuada. Vemos acá claramente que en 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. La libertad no se consiguió en ningún momento bajo la ley, sino en el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. El Espíritu, esto es en cuanto al Espíritu. Dentro del carácter del espíritu que tiene el creyente está la libertad espiritual o el espíritu de libertad, que es Cristo. Y también está el espíritu de poder. Jesús nos da la libertad, no libertinaje. Jesús murió para justificar a los injustos y los dotó con su espíritu para hacerlos justos. No somos perdonados por guardar la ley, sino que una vez que somos perdonados, se nos llama a guardarla, que los mandamientos. La ley de Dios había demandado santidad, pero no podía concederla. Pero a través del Espíritu de Dios nos ha capacitado para cumplir tales exigencias según lo visto en Romanos capítulo 8, el versículo 1 y 2, que dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una lucha en la cual tendremos algunos fracasos, pero al final obtendremos la victoria total en el Espíritu. Otra evidencia o digamos eh, mm, características del Espíritu en el carácter del cristiano está el espíritu de semejanza con Cristo. El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo
Aquí describe ampliamente el carácter de Jesús según Gálatas 5:22. Estas características de Jesús son reiteradas y enfatizadas a través de todo el Nuevo Testamento. El fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Obras de la carne. Las obras de la carne la vemos registrada en Gálatas y es bueno que leamos esas obras de la carne según Gálatas capítulo 5, el versículo del 19, del 19 al 22, cuando dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odio, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que los que así se comportan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces aquí estamos viendo la cantidad de obras de la carne. Vuelvo a repetir, en otras palabras, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, ira, celos, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. Y en Gálatas 5, 24 al 25, vuelve y les repito lo que son los de Cristo. Dice que han crucificado la carne, que han crucificado la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, debemos de andar también por el Espíritu. Amén. De antemano, el Espíritu, esto es en cuanto al Espíritu Santo y el carácter del cristiano. Pero también vemos y vamos a compartir sobre el Espíritu y el crecimiento del cristiano. Hablamos del Espíritu y el carácter del cristiano, que tiene que ver con el espíritu de libertad, tiene que ver con el espíritu de poder y tiene que ver con el espíritu de semejanza con Cristo. En el espíritu, ya el Espíritu Santo y el crecimiento del cristiano nos da a conocer a Dios. El mensaje cristiano es la verdad de Dios suministrada mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo examina todo y lo sabe todo, hasta las cosas más profundas de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo sabe. El Espíritu de Dios nos permite entender las cosas que Él, en su bondad, nos ha dado. Ahí en segunda carta a los Corintios, quiero también que leamos, perdón, primera carta a los Corintios. Vamos me disculpa de pronto un poquito la demora, porque es bueno saborear la palabra, hacer un recorrido por toda ella y entender ahí lo que nos dice primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 9 dice, pero como se dice como dice la escritura, Dios ha preparado para los que lo aman
cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bendiciones, premios, dádivas de Dios para aquellos que están pendientes de agradar a Dios, de aquellos que muestran su amor a Dios. Y la manera que el cristiano muestra amor a Dios es obedeciendo, acatando, corrigiendo, esmero y deseo de ser como Dios quiere que seamos. Dentro de ese crecimiento, el Espíritu guía a los creyentes. ¿A qué lo guía? Según lo que acabo de decirles, el Espíritu Santo está guiando al creyente para que sea diferente. Dios guía mediante las escrituras. El Espíritu Santo guía al creyente mediante las escrituras, según lo registrado en Gálatas capítulo 3, el versículo 16, cuando dice: ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, no habla de descendencias en plural, sino en singular. Y dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. La descendencia es Cristo. A través de las escrituras el Espíritu Santo guía. Y en Salmos 25, 5 nos muestra cómo el Espíritu Santo guía al cristiano mediante la oración. Salmos 25, 5 dice: guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo guía, pero el Espíritu Santo también vigoriza la oración. ¿Cómo así? Orar en el Espíritu. Vigorizar es cuando se ora en el Espíritu, según Efesios capítulo 6, el versículo 18 dice: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. El Espíritu, orar en el Espíritu, es guiados por Él, no lo que nosotros inventemos, sino lo que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón para hablar con Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Aquí vigoriza la oración, es entender que es un tiempo de oración profundo, una oración profunda, libre, intensa. El Espíritu controla y conduce la oración. El Espíritu actúa a favor nuestro en nuestras debilidades. Actúa a favor nuestro en nuestras debilidades. Y lo vemos ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esos gemidos indecibles que dice la palabra es cuando se ora de una manera que no se puede expresar con palabras. Amén. Entonces, en el próximo estudio seguiremos hablando del Espíritu Santo y el individuo. Ya trataremos otro punto o aspecto en relación a este tema. Bendiciones, bendiciones.